Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio estar aquí reunidos una vez más para compartir las reflexiones que el Señor nos da, para traer al pueblo, para seguir compartiendo su palabra. Y pues al Señor le ha placido escogerme de entre tantas personas que podría haber escogido. Me ha escogido a mí para traer esta palabra. La honra y la gloria sea para Él, que Él la merece. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea glorificándose a través de esta palabra a cada una de sus vidas. Padre bueno, vengo ante tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre de la gloria, porque a ti te ha placido, Señor, usar este vaso, Señor, que sea de honra para ti, bendito Dios, que sigas limpiándolo de toda transgresión a tu palabra, a tu bendita Torá, que sea tu Santo Espíritu morando en mi corazón, en mi Santo Espíritu, Señor, para que sea glorificado tu santo nombre. Bendito Rey, danos un espíritu de sabiduría para entender el mensaje que traes en esta noche, Señor, para tu pueblo y para mi vida, bendito Rey. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y pues voy a mencionar mi nombre porque yo sé que algunos van a estar mirándome y no conocen. Pues mi nombre es Carolina Brambila, copastora de este ministerio, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Porque eso es lo que nos manda el Señor, que volvamos a las sendas antiguas, por donde Él caminó. Amén. Y pues vamos a estar reflexionando en, como se le dijo a Pedro, boga mar adentro. Y vamos a ver qué tan profundo es lo que tenemos que bogar en la palabra del Señor. Porque eso es a lo que en este tiempo el Señor quiere que boguemos más adentro. Porque ¿dónde es que se encuentran los peces? ¿En la orilla del mar o en lo profundo? Es en lo profundo. Por eso el Señor nos dejó encargado que escudriñáramos su palabra, que nos metiéramos a lo profundo. ¿Por qué? Porque por encimita no, nada más vamos a entender lo que nosotros pensemos. Pero ya cuando vamos a lo más profundo, ahí es donde el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Cuántas veces estamos frustrados por algunos resultados que tenemos por el momento? O tal vez en este momento estás pasando por algo así, que ya te sientes frustrado, que ya no quieres saber nada de nada, que ya dices, ya voy a tirar la toalla. Mejor me iba cuando yo estaba en el mundo. ¿Cuántas veces has tenido esos malos pensamientos? ¿Por qué? Porque aún el cristiano, aún va a tener esas dificultades. Aún Yeshua las tuvo. No por amar a su padre, lo hacía libre de tener situaciones difíciles. ¿Cuántas veces no él le dijo, Señor, si es posible que pase esta copa, que sea? ¿Por qué? Porque no estaba fácil lo que estaba pasando. Ahora nosotros que somos humanos, como él lo era, pero sin amar completamente la palabra del Señor, que esa es la que nos fortalece. Porque dice que su palabra es la que nos da la vida, nos da la fortaleza, nos transforma como a las águilas, nos da las fuerzas como al búfalo. Es la palabra. Pero vamos a ver qué es lo que pasó en aquel momento. Vamos a leer en Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ve cómo aquí está relatando que el gentío se apilaba con él.
para escuchar palabra de Dios. ¿Y quién era el que estaba predicando ahí? Jesús, Yeshua. Él predicaba la palabra de su Padre. Él compartía con todo el pueblo esa palabra, la misma que estamos compartiendo el día de hoy. Y en Lucas 5:2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, ya habían terminado de la pesca, ya habían regresado a la orilla. Y ya estaban hasta lavando las redes, ya estaban limpiando, ya era como cuando en un restaurante, ¿verdad? Ya es la hora de cerrar y empiezan a limpiar todo. Así lo mismo, ya lo daban por terminado ese día de pesca. Dice, estaban en aquellas barcas las cuales eran de Simón. Creo me brinqué. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí vamos a ver por qué es que Jesús le tuvo que rogar a Pedro que le prestara una barca para estar ahí. A Simón, ¿verdad? Le dice, le tuvo que rogar. Vamos a ver por qué es que estaba así, que no reaccionó en la primera. ¿Por qué no escuchó a Jesús y lo entendió rápidamente y le hizo caso? ¿Por qué sería? Dice que le tuvo que rogar. Vamos a ver por qué tuvo que rogar. Dice en Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Ahí le estaba diciendo, ve de nuevo. Ya habían terminado de pescar, ellos ya estaban lavando las barcas y las redes. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahora entendemos por qué estaba con desánimo Simón Pedro. Ahora podemos entender qué estaba pasando, por qué había ese desánimo. Dice, pero le contestó, mas en tu nombre, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, acercaron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ve, por la obediencia. Muchas veces vamos a estar que no tenemos el ánimo, que el Señor nos está mandando a hacer algo de que está escrito en la palabra del Señor, pero cuando estamos en dificultades decimos, muchas de las veces vamos a decirle, ¿de qué sirve que yo estoy obedeciendo, que yo estoy poniendo en práctica su palabra y estoy pasando por tantas dificultades? Cuando nos hable el Señor, te digo que lo vuelvas a intentar. Si ya lo he perdonado, por decir, ya hemos perdonado a alguna persona que nos ha hecho la vida imposible, y que le diga el Señor, perdónalo de nuevo. Y estamos, pero es que ya lo he perdonado muchas veces, ¿cómo lo voy a hacer otra vez? Hazlo de nuevo, si el Señor te lo está pidiendo. Porque hay gran recompensa, hay una gran pesca. Ahora cuando nos dice, escudriña, ve más al profundo de la palabra, para que entiendas que no solamente es con decir que yo creo en el Señor y seré salvo, ya no tengo que hacer nada. No,
Hay que conocer qué es lo que el Señor quiere que obedezcamos. Hay mandamientos, hay leyes, estatutos, preceptos que dejó escrito. Y cuando nos está diciendo, boga mar adentro, vea la profundidad de la palabra. Vea la profundidad que hay de obedecer. Ir a la profundidad de obedecer a aquello que nos está pidiendo que obedezca. En aquella área donde está la debilidad, ahí el Señor es nuestra fortaleza. Dice que Él se glorifica en nuestras debilidades. Porque cuando no tenemos las fuerzas nosotros, el Señor es cuando acude Él a darnos sus fuerzas. Y miren lo que dice en Juan 21:1. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Otra vez, ¿ah? ¿Quiénes eran los que estaban con Pedro? Con Simón Pedro. Ya vimos quiénes eran. O sea que él no fue solo. ¿Y qué pasa? Vamos a poner de ejemplo a nuestro pastor. Nuestro pastor él es el que va adelante. Y nosotros somos los que lo estamos acompañando. Y si el pastor se empieza a tener que diga, híjole, el Señor me ha prometido tantas cosas y no hemos pescado nada todavía. Todavía no se cumple nada de lo que el propósito. Y que te desanime. Nos va a desanimar a nosotros también. Pero cuando una persona, por ejemplo el pastor, él confiadamente en la palabra que el Señor le ha dado, tal vez hayan unos titubeos, pero nunca va a desfallecer. Porque la misma palabra es la que da las fuerzas, es que la que da la convicción. Van a llegar pensamientos así de que, híjole, ¿ves cómo estás batallando? Así como Pedro un día, como Simón Pedro, dijo, no pescamos nada, pues imagínese ir a pescar, ir a buscar almas allá afuera, a evangelizar, y que ninguno quiera venir a escuchar su palabra del Señor. Esos pescados están rebeldes. Pero no porque en una pesca no haya peces, significa que no hay nada de peces en el mar. En su momento van a llegar esos peces. En su momento van a llegar esa pesca, que se van a romper las redes. Porque cuando decimos en tu nombre, Señor, vamos a ir a evangelizar. En tu nombre vamos a ir a hablarle a esos peces que tú prometiste y que tú dijiste que nos íbamos a hacer pescadores de hombres. Porque primero nos está formando. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a aquel que viene. Porque ¿acaso el maestro secular solamente se paró enfrente y dijo, voy a ser maestro de kinder, voy a ser maestro de primaria, voy a ser maestro de secundaria, de prepa, No, tuvo que tomar primero
una carrera, un aprendizaje, para poder enseñar a aquel que viniera a aprender de él. Lo mismo nosotros tenemos que aprender primero para llevarle alimento a esos peces, a ese remanente. Por eso no tenemos que preocuparnos si llegan pensamientos de desaliento. Somos humanos. Así como Simón Pedro tuvo ese desaliento en aquel momento, que no pescaron nada y estuvieron toda la noche. Y más cuando una persona es experta en su trabajo y que no pase nada en ese momento, ¿cómo se siente? Desilusionado, pero es normal. Más que nada, que cuando es que se desilusiona uno, porque pensamos en nuestras propias fuerzas. Cuando alguien dice que no, estamos pensando que es porque no le supimos explicar, que porque no le supimos decir, porque no lo supimos invitar. No nos están rechazando a nosotros. Están rechazando la oportunidad de conocer realmente al Dios viviente, al que nos trae la salvación eterna, el que nos trae el alimento al alma. Porque el venir a los pies del Señor es despojarse de toda enseñanza que traemos desde niños. ¿Para qué? Para que podamos ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Si empezamos a dudar, ¿será cierto? ¿Será no es verdad? Estamos perdiendo. Y dice en Juan 21:4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí vemos cómo ya ellos, era de madrugada, ni siquiera vieron quién les estaba pidiendo comida. O sea, el Señor nos conoce. Cuando sentimos que ya estamos, que no tenemos las fuerzas, cuando vemos que todo va en contra de nosotros, es cuando tenemos que prestar atención, oído a la voz del Señor. Muévete a la derecha. Camina por este camino. Guarda la palabra de mi Padre. Hazlo ahora. Y ahí es donde vamos a recibir esa recompensa. Muchas veces ya estamos ya se había despojado de su ropa, o sea, ya estaba decidido en que ya no iba a haber pesca. Como muchas de las veces queremos tirar la toalla. Y en Juan 21:8 dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino que con 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo:
traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Porque el Señor nos va a dar la fuerza. Cuando Él da, Él va a dar lo que se necesita. Porque no iba a dar más de lo que resistiera esa red. Porque si se rompía, ¿qué pasaba? Si van a ir todos los que habían cosechado, entonces de nada hubiera servido. Así lo mismo el Señor nos está preparando, que estas redes estén fuertes. ¿Para qué? Para cuando llegue ese remanente, sepamos guiarla. Sepamos cómo compartir con ellos. Porque Él tiene preparado todo. Mire cómo hasta ya tenía hasta los pececitos ya ahí con unas brasas ya cocinando. El Señor está listando las cosas, aunque nuestros ojos carnales no podamos ver. ¿Y para quién va a ser beneficio el conocer esta palabra? El que preste oído y lo empiece a poner por obra. Porque dice que tenemos que ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Amén. Y dice en Juan 21:12, y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Mire cómo a veces dudamos, y aunque sabemos que el Señor es el que nos da lo que necesitamos, y todavía a veces nos da las cosas y todavía dudamos, ¿quién nos las dio? ¿Sería porque yo no nada más tengo la sabiduría de hacer las cosas? No, porque el Señor nos sigue supliendo lo que necesitamos. Todo lo que tenemos es gracias a su misericordia. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. ¿Ve? ¿Y por qué creen que Jesús, Yeshua, hizo esto? Para mostrarnos que así como Él se manifestó esas veces después de haber resucitado, lo mismo puede hacer en estos momentos con cada uno de nosotros en nuestra necesidad. ¿Cuándo? Cuando obedezcamos lo que el Señor nos ha pedido que hiciéramos. Si ponemos nuestra confianza en Él, Él va a suplir. Claro, tenemos que hacer lo que Él nos está pidiendo. Una persona no puede decir, ay Señor, mándame dinero y que suple todo. Sí, claro, Dios suple todo, pero te va a poner una oportunidad de que hagas un trabajito y digas, claro que lo hago. Y te llega esa bendición de dinero. O que de repente hace un favor y le dicen, pásale, no has comido, vente a comer. Suplió su necesidad. Dios se puede manifestar de muchas maneras, de muchas, porque Él dijo que se iba a manifestar en nuestras vidas hasta que Él regrese. Esa es su promesa. Pero muchas veces se nos manifiesta Jesús, Yeshua, y no le reconocemos a Él. ¿Por qué? Porque si no conocemos su palabra, ¿cómo vamos a reconocer que es Él? Y nos enfocamos en situaciones
y no nos deja ver claramente. Pero la misma palabra, el indagar, el ir a más profundidad de su palabra, es cuando vamos a conocer. Cuando vamos a discernir si es un espíritu de Dios o un espíritu de Satanás. Fácil. Si lo que está escrito, como está escrito, es lo que está diciendo una persona, espíritu de Dios. Si no es conforme a la palabra del Señor, espíritu de Satanás. Porque ¿cuándo fue que Jesús también nos puso la muestra? Cuando fue tentado. Que le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Qué le contestó? No nada más del pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de Jehová, de la boca del Señor. ¿Y cómo vamos a...? ¿Por qué? Porque la palabra, el obedecerla trae vida. Dice que es alimento a nuestra alma. El que obedezca esa palabra, dice que no pasará hambre de ese pan. Ese es el pan que da vida. Es del que puede tener vida eterna. Por eso dice, no nada más del pan físico, sino de la palabra que sale de la boca de Jehová, es de la que va a vivir el hombre. Porque esa es la que trae vida. Y vida eterna. Dice y vamos a Lucas 5:6. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí sabemos que ya en este tiempo, sabemos que ¿quién negó a Jesús 3 veces? Antes que cante el gallo, antes que sonaran esas trompetas del tiempo. Él ya lo había negado. Por eso, Señor, apártate porque yo he pecado. Te negué 3 veces, eso es pecado. Porque dice que el que niega al Hijo, el Padre no lo va a reconocer tampoco. El que reconozca al Hijo, el Señor lo reconocerá. Si reconocemos a Jesús Yeshua como nuestro Señor y Salvador, debemos de hacer lo que Él hizo. Pero vuelvo y repito, ¿por qué cuando nosotros nos dicen, haz como Jesús Yeshua hizo y vivirás? Porque nos han enseñado en todas lo que es el cristianismo, igual que católico, donde crean en Jesucristo, cualquier denominación. Si yo les digo, tenemos que hacer como Jesús hizo aquí en la tierra, la mente de esa persona luego se va en milagros, en prodigios, en que resucitó, en que hizo milagros de levantar a los muertos, que levantó paralíticos, hizo ver a los que estaban ciegos, hizo caminar a los cojos. Eso es cuando se habla de Jesús. Pero si le decimos a un israelita, le hablamos de Jesús, de Yeshua, el Mesías, él cuando escucha mencionar ese nombre, él se va porque Jesús obedeció la Torá, obedeció los escritos, obedeció
los mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus fiestas, su día de Shabbat, el día de reposo. Eso es lo que viene a ellos. Entonces, si a un israelita le dice, debemos de andar como Jesús, el Mesías, anduvo aquí en la tierra, él sabe que se trata de obedecer. Por eso es que tenemos que poner nuestra mente, una mente hebrea, una mente judía. Jesús fue judío y sigue siendo judío. Esa es la diferencia. Y dice en Lucas 5:9, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Eso es lo que les había pasado, de que el temor les había venido antes cuando no habían pescado. Entonces, cuando no sucede una promesa que el Señor nos haya hecho, va a venir el temor. Y si los que están a tu alrededor ven que estás con esa desconfianza de que se vaya a cumplir esa promesa del Señor, todos van a entrar en temor. Por eso cuando vengan pensamientos contrarios, es decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame con estos pensamientos porque sé que no vienen de ti. Porque si tú prometiste una cosa, lo que sí tiene el Señor es que Él nunca miente. Ahora, si Él cambia de opinión, muchas de las veces va a cambiar de opinión, pero porque nosotros no estamos haciendo lo que Él dice. Él no está obligado a cumplir con alguien que no cumple lo que Él le pidió. ¿Cuándo tenemos derecho de pedirle, Señor? Tu palabra dice que si yo te obedezco, que si yo soy fiel en esta palabra, tu palabra dice que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Son palabras del Señor. Dice en el 10, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo, le siguieron. ¿Cuáles barcas tienes que dejar tú? ¿Cuáles son esas barcas que te van a estorbar para seguir el caminar del Señor, de Yeshua? Las costumbres, tradiciones y mandamientos de hombre. Esas son las barcas, las redes que nos pueden tener anclados a algo que nosotros ya estábamos acostumbrados, teníamos una diestra muy buena para hacer las costumbres y tradiciones. Ya nadie nos tenía que decir qué hacer. Ya sabíamos hacerlo, porque fueron por muchos años que hacíamos lo mismo. Por eso el Señor le dice, ahora tú serás pescador de hombres, instructor de todo aquel que está esparcido entre las naciones. Mi pueblo está esparcido. Y es tiempo de regresar. Es tiempo de hacer teshuvá. Es tiempo de volver a las sendas antiguas. Es tiempo de volver a trabajar en hacer las cosas como Jesús las hizo, Yeshua. Y los apóstoles. Veamos en 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Dice en Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma y hace sabio
al sencillo. Le da sabiduría la palabra de Dios, sus leyes. Las leyes son para diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque si no es conforme a la palabra del Señor, dice que es mentira. Y la mentira dice que viene del diablo. Entonces, si no estamos viviendo las leyes del Eterno, entonces estamos viviendo las leyes de Satanás. Y no hay de otras, así lo dice el Señor. No, y dice, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esa sabiduría solamente la va a dar ¿a quién? Al que empiece a obedecer su palabra, el que le interese en las leyes, porque ya vimos de dónde viene la madurez, de dónde viene la sabiduría. La madurez viene conforme vamos conociendo su palabra y poniéndola en práctica. De esa manera empezamos a conocer que si obedecemos, eso nos va a hacer, es como dice que la ley de Jehová también es que meditemos de día y de noche, y todo aquel que está, es como un árbol que está junto al río, y sus hojas no caen, y su fruto será dado en su tiempo. Así es la palabra, va agarrando esa madurez, un fruto en el árbol, teniendo todo lo que necesita, llega un momento donde madura. Y un cristiano también tiene que madurar. Si está junto al río, que es la palabra del Señor, madura porque madura. Ahora, si la persona no está dispuesta, no está poniendo en práctica la palabra de Dios, entonces puede estar como de esos mangos que se caen verdes. Decía mi papá, enchahuestados. O sea que nunca maduraron. Y ni tienen sabor a mango, están amargos. El fruto no llega, ¿por qué? Porque no está conectado con se hace a un desprendimiento. No le llega las ramas a lo suficiente nutrición. ¿Cómo va a madurar? Pero el árbol tiene que estar con la fertilidad del agua, que es la palabra. Amén. Gloria al Señor. En 1 Corintios dice 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. O sea, usted y yo podemos pretender engañar al Señor, porque el Espíritu de Dios se conecta con el espíritu que tenemos del hombre, y espíritu con espíritu está unido, y es el que escudriña los corazones.
Él escudriña la mente, el corazón y todo lo que hay en uno mismo. Asimismo, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice en el 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y si nos está guiando a toda verdad, ¿qué tenemos que hacer? Justicia, lo justo, lo bueno, lo perfecto. La verdad que es su palabra. Acomodado lo espiritual a lo espiritual. Como el Espíritu con el Espíritu es el que se comunica. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Mucha gente nos menciona, nos toman por locos, porque no conocen lo que el Espíritu nos ha revelado. El Espíritu de Dios nos ha revelado a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que le obedezcamos. Pero si nosotros no escudriñamos, no vamos a lo profundo, y le decimos, Señor, llévanos a tus profundidades. ¿Cómo vamos a aprender esto? Que solamente el Espíritu de Dios nos puede dirigir. ¿Cuál es su palabra? ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es su voluntad? Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que puede juzgarnos? La verdad. Entonces, la verdad no puede ser juzgada por algo, solo se juzga a sí mismo, la verdad. Y en 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ah, caray. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que hacer como Cristo hizo. Y si no andamos en las cosas que Él hizo, entonces ¿qué? Somos mentirosos. Deshonramos el nombre de Cristo, el nombre de Yeshua. Porque, ¿cómo podemos decir? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ajá. ¿Guardas el día de reposo? ¿Guardas las leyes de los alimentos? ¿Guardas las fiestas del Señor? Para empezar, porque hay muchas otras cosas más. Y miren lo que dicen en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, o sea, el que dice tener su mente, las obras que yo hago, él hará también. Es de lo que hablaba, que la mente hebrea sabe que él hizo aquí en la tierra la voluntad de su Padre. No nada más hizo los milagros. Primero obedeció la palabra. Después, a los años, fue cuando él empezó a hacer los milagros. ¿Sí o no? O sea que tenía que estar, aún él fue su hijo.
Y no por ser su hijo, al iniciar, sin estudiar nada, sin poner en práctica nada, ya nomás con ser hijo de Dios Padre, ya podía hacer todos los milagros nomás por así. No tenía que poner la muestra cómo se obedecía la palabra del Señor, dando la interpretación correcta de todas sus escrituras. Y dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿cuándo es que Él va a escuchar? ¿Cuándo es que, por ejemplo, yo ahorita que estoy aquí y yo le digo a mi hija que está en el trabajo, hija mía, ¿me puedes hacer tal favor? ¿Será que mi hija, sin que yo le llame por teléfono, me va a hacer caso? No, ¿verdad? Porque está lejos. Pero si está aquí y le digo, mi hija, ¿me puedes traer algo? Va a ir a traerlo. Entonces, significa que tenemos que estar cerca del Señor. ¿Y qué es lo que nos acerca? La obediencia. Entonces, cuando obedecemos, estamos cerca de Él, entonces todo lo que pidiéramos, Él lo va a hacer. De otra manera no lo puede hacer, porque si no estamos cerca, es como, aunque le digamos Señor y nos desgalillemos ahí gritándole, llorando y todo, pero si no estamos obedeciendo su palabra, ¿cómo le vamos a pedir? ¿Con qué derecho? Él por misericordia, cuando no conocíamos nada, Él lo hacía por misericordia, porque decía, pobrecita de mi hijo, no sabe. Ignora tantas cosas. Y por pura misericordia lo hacía. En Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuándo? Cuando realmente empecemos a creer y empecemos a creer a sus palabras, las empecemos a poner por obra. Al final vamos a estar ahí, vamos a decir, sí, Él está en nosotros, nosotros en Él. O sea, estábamos en el mismo entendimiento. Estamos obedeciendo lo que Él obedeció. Si Él es nuestro maestro, el alumno, ¿qué tiene que hacer? Como su maestro dice. Él es el maestro de maestros. El pastor no es el maestro directo. Él es un instrumento del maestro. El pastor ha sido un instrumento para llegar a nosotros el conocimiento. Y también tiene instructores, también tiene maestros para enseñar. Pero Él es el maestro de maestros. O sea, porque Él sabe que tiene más maestros. Por eso Él dice, Él es el maestro de maestros. Amén. Así es de que hay mucho por obedecer, hay mucho por ser bendecidos de una manera sobrenatural cuando obedecemos su palabra, cuando nos deleitamos en obedecer. Y dice en el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuándo es? Cuando dice, si decimos que lo amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Y Él nos va a amar. No dice que aunque tú no guardes nada, yo te voy a amar.
Aquí dice, mire, lo vamos a leer de nuevo. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y le dice Jesús le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ve cómo es el trabajo del Espíritu Santo? Es para recordarnos lo que Yeshua enseñó aquí en la tierra. Él se fue, pero nos mandó el Padre, ese Espíritu Santo de Dios. El mismo que estuvo con Jesús. Es el mismo Espíritu de Dios. Para que obedezcamos. Y para estarnos recordando. Acuérdate de guardar el día de reposo. Acuérdate de las fiestas. Acuérdate de no comer eso que a mi Padre no le agrada. Hay muchas leyes. Por eso le invitamos a que siempre esté atento en las enseñanzas. Juntos vamos a ir aprendiendo, juntos vamos a ir creciendo en el Espíritu de Dios, juntos vamos a ir madurando. Y no importa cuándo comiencen, el chiste es comenzar. Lo importante es tomar la decisión. Lo importante es decir, yo quiero entrar a esas profundidades de las que está hablando la palabra del Señor. Yo quiero botar esas redes que me anclan. Mire lo que dice en Ezequiel 36:26, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando usted llegue y le diga: Señor, aquí estoy. Yo quiero que me pongas un corazón nuevo. Porque este corazón de piedra no conocía tu palabra. Y Él no puede poner lo santo en lo inmundo. Él tiene que poner un nuevo corazón. Un corazón de carne, un corazón obediente, y va a poner su Santo Espíritu dentro de él. ¿Para qué? Para que amemos sus estatutos y los guardemos, sus preceptos, y los pongamos por obra. Eso es lo que va a hacer el Señor cuando digas: yo aquí estoy. Yo quiero que tú me enseñes, Señor. Yo quiero que tu Santo Espíritu esté dentro de mi corazón, porque quiero guardar tu palabra, porque la quiero poner por obra. El Señor no va a hacer nada si usted no le dice: yo aquí estoy, quiero que tú lo hagas. Usted tiene que pedirle a Él que lo haga. Él está deseoso que lleguemos a Él y le digamos: Señor, aquí estoy. No había entendido, no había sabido, no conocía esto, pero ahora enséñame. Quiero que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad. Quiero ponerlo por obra, quiero honrarte, quiero agradarte. Y dice en Mateos 18:1, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niño, no entrarás en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es ya el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, un niño pequeño, ¿qué es lo que hace él? Siempre va a estar preguntando: ¿eso para qué es? ¿Eso cómo se hace? Él no siente humillación, el decir: yo no sé, ¿cómo le voy a preguntar? Y es que se van a burlar de mí porque no sé. Y es que si pregunto, ¿y eso para qué? ¿Cómo funciona? O yo quiero. ¿Han visto a un niño que le dé pena pedir un dulce? No, ¿verdad? ¿Han visto a un niño darle pena decir: oye, ¿y eso para qué es? Yo me acuerdo que mi hermana me decía: ¿cómo preguntas? Yo siempre le preguntaba. Yo decía: ella cómo sabe tanta cosa y cómo es que sabe tanto. ¿A poco? Porque me decía: ¿cómo das lata y que cuántas preguntas? Yo siempre iba y le preguntaba, porque yo quería saber. Yo soy bien preguntón. Y sigo siendo, crecí, siempre pregunto. Porque dicen que el que no pregunta nunca sabe. Entonces, el que no se humilla, el que no se hace como un niño y empieza a preguntar, porque un niño es una esponja limpia, sin nada, y va absorbiendo todo el cerebro del niño va a tener todo lo que le ponga. Todo lo que le ponga. Entonces el Señor quiere que nos vuelvamos niños, que despojemos toda enseñanza, todo lo que hay en nuestro cerebro, todo lo que está en nuestra mente, todo lo que está registrado. Claro, va a quedar ahí porque pero cuando nosotros ya no queremos nada con eso. Queremos que tu Santo Espíritu venga a nosotros y nos limpie. Mire, poco a poco se va reemplazando. La palabra de Dios se va reemplazando y va limpiando ese corazón cuando no sentía amor por guardar ciertas cosas, porque ni las conocía. Cuando ya usted aceptó al Señor y le dice: aquí está mi corazón, haz lo que tú tengas que hacer, el Señor lo empieza a hacer. Es algo muy, muy, muy curioso cómo funciona. Así es de que es tiempo de acercarnos. Si usted todavía no se ha animado a ir a los pies del Señor y decirle: quiero ser niño de nuevo. Yo quiero heredar tu reino. Quiero entrar a tu reino. Yo quiero que pongas ese corazón de carne, ese espíritu tuyo en mi corazón, en mi alma, en mi ser, para amarte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser. Ahí donde se encuentre, ahí arrodíllese ante el Señor y dígale: yo quiero que me enseñes, yo quiero que me muestres esos misterios que tú tienes. Yo quiero entrar a las profundidades. Yo quiero bogar mar adentro. Porque las cosas buenas no se encuentran al borde del río ni del mar. En la orilla, si usted se fija, hay mucha basura. Hay mucha piedra. Pero si va a la profundidad del mar, esos buzos que se dedican a ir a la profundidad del mar, ellos conocen muchas cosas que nosotros no conocemos.
Pero cuando tomamos una decisión en buscar, disponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, el Señor va a hacer cosas grandes. Y aparte de eso, usted va a tener la vida eterna. Usted va a tener promesas que el Señor tiene para su pueblo que le obedezca. Dice que el Señor se va a manifestar con el que le obedezca su palabra, el que obedezca sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Así es de que con esto es lo que les traía esta noche. Espero que haya sido de bendición. Espero que reflexionen en esta palabra, esta maravillosa palabra del Señor, que nos la ha dado. ¿Para qué? Para que sepamos que no estamos solos, para que sepamos que hay una nueva oportunidad. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, no le hace que ya estuviéramos con las costumbres como estaba Simón Pedro. Estaba acostumbrado a pescar peces del río, del mar. Pero ahora, cuando él obedeció la palabra del Señor, le dijo: te voy a hacer pescador de hombres, de almas. Vas a traer mi remanente, lo vas a enseñar a que guarde mi palabra, lo vas a ir preparando porque el tiempo se viene difícil. Ahorita es el tiempo de prepararnos. Yo platicaba, con esto cierro, platicaba con alguien y me decía: ¿sabes qué? Yo creo que el Señor nos prepara con guardar el día de reposo para prepararnos cuando vengan las tribulaciones donde no va a haber comida, de no prender fuego, porque en ese tiempo a lo mejor no se va a poder prender fuego. Creo que nos está preparando para eso, para que el día cuando eso suceda, nosotros sepamos cómo sobrevivir. Dios nos prepara. Así es de que unámonos y creamos en lo que el Señor ha puesto, porque por algo lo hizo. No es nada más porque se le ocurrió. Él tiene todo perfecto. Y ahorita se están volviendo a repetir los tiempos de Noé, como que se le hablaba a la gente y todo ignoraban, todo querían seguir viviendo su vida de conformismo, como humano, puro diversión, puro lo que les entretenga, puro lo que les haga sentir bien momentáneamente. Pero eso es pasajero. Construyamos para la venida del Señor. Así es de que, pues, que el Señor les bendiga y que sea la tarea de reflexionar en esta palabra y pongamos en obra lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo, que el Señor nos siga ayudando para poder poner en obra todo lo que hemos escuchado en muchos otros estudios. Compartas esos estudios, quedan en Facebook, en YouTube. Comparta con sus amistades y corra la voz, porque el tiempo se acerca y hay que estar preparados. Que el Señor les bendiga, les guarde y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Adiós.